Bienvenidos a su programa Sin Corrupción. Es un espacio destinado para poder difundir todos los actos de corrupción que recibimos como denuncias de funcionarios, de ciudadanos que se constituyen a participar de los eventos macrorregionales y regionales que viene realizando la tercera vicepresidencia a través de la Oficina de Enlace entre Gobiernos Locales y Regionales. Estos talleres están destinados para proveerle a las autoridades de herramientas de gestión exitosas. Pero estamos llevando un plus. Estamos presentando en estos diferentes eventos a expertos en la materia. En esta oportunidad estuvimos el día de ayer en la región Tumbes. Estuvo presente el ex procurador Cristian Salas. Él, como experto en temas anticorrupción, expuso para estas autoridades temas que les permitan desarrollar estrategias para identificar y poder erradicar la corrupción. Es así que en este exitoso evento se constituyeron ciudadanos indignados y nos hicieron conocer de las graves deficiencias que presentaban una institución educativa que había sido recientemente entregada. Es más, esta institución educativa, la denominada 001 José Lisner Tudela, fue inaugurado por el presidente Vizcarra hace pocos meses. Sin embargo, existen defectos en su estructura que prácticamente lo han hecho inhabitable. El señor director nos informó que en cada lluvia hay una inundación que pone en riesgo no solamente las instalaciones, sino la integridad de los alumnos. ¿Y qué hacemos? A su vez, sin corrupción, sin costo alguno, se constituye inmediatamente a ese lugar donde el ciudadano, donde la autoridad nos informa que se ha cometido algún acto de corrupción. Hacemos las tomas, tomamos las declaraciones a su vez en ese momento y luego en el Congreso de la República se hace todo el trabajo de edición para poder presentarlo a través de este programa Sin Corrupción, que para nosotros es un arma letal contra los corruptos, porque no hay mejor forma de desbaratar estas mafias organizadas en las instituciones públicas, en las diferentes municipalidades y gobiernos regionales, y sobre todo ahora que ha habido gestiones salientes y que han dejado una situación muy grave para las nuevas autoridades, que difundir estos actos de corrupción. Luego de ello, haciendo un análisis de toda la documentación que tenemos, cumplimos con poner en conocimiento a las autoridades tanto del Ministerio Público como de la Contraloría. Es así que lo que logramos es que este problema al interior del país sea conocido inmediatamente a nivel nacional y sea conocido por las autoridades que tienen que adoptar acciones concretas. Por ello te pedimos, confía en este espacio y Sin Corrupción, luego de recibir tu denuncia, se constituirá inmediatamente y sin costo alguno, ni para el Estado ni para ustedes, y podrá recoger esa denuncia y nos comprometemos a difundirla en este programa. Tenemos en estudio al doctor Ángel Delgado, analista político, para poder comentar hechos de coyuntura muy importantes. Estamos a puertas de la realización de la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y queremos conocer cuáles son sus impresiones. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches y muy agradecido por esta oportunidad. ¿Qué opinión le merece las reacciones por distintos sectores, tanto del gobierno y como de algunas tiendas políticas en relación a la realización de la interpelación contra el ministro Ceballos en relación a ciertos cuestionamientos por la reparación civil planteada en la colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht? Son declaraciones insólitas que no condicen con el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, primero, todo acto, toda medida, toda decisión de tipo político, jurídico, no puede estar exenta de un nivel de control. Y el control parlamentario para los actos de un ministro es fundamental, de un portafolio determinado. A estas alturas ya no se puede decir que la Procuraduría es un ente que está fuera del Ministerio de Justicia, porque la propia ley del Sistema Nacional de Defensa establece con toda claridad que el jefe de este sistema, de los procuradores, es el ministro de Justicia, es el responsable político sin duda alguno. En consecuencia, él tiene que dar explicaciones, no con la parte que le corresponde a la Fiscalía, no con la parte que le corresponde al Poder Judicial, en fin, que es un tratamiento distinto y son instancias que tienen un grado de independencia distinto al del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la Poder Ejecutivo y estamos hablando de los mecanismos y beneficios que va a recibir la empresa Odebrecht. Y ellos por lo menos tienen que dar explicaciones
cómo han hecho sus cálculos, cómo han llegado a determinadas cifras, por qué han permitido que solamente 4 proyectos de más de 70 que tenía Odebrecht hayan sido objeto de esta colaboración, por qué no se ha dicho nada, por ejemplo, sobre los procesos de arbitraje internacional que están en marcha, por qué se permite 15 años, por qué, en fin, por qué el monto diminuto de la reparación. Son preguntas válidas que no solamente el Congreso, sino la ciudadanía entera, el país entero está reclamando de tiempo atrás. Y ellos con el argumento que esto es un tema solo judicial y que hay que poner por delante la verificación de los hechos y la búsqueda de la justicia, están escamoteando una responsabilidad que yo creo que cuando ya se conozca con más claridad lo va a perseguir incluso más allá de este gobierno. O sea, este es un tema fundamental porque se está permitiendo, creo yo, un conjunto de cosas que deben ser clarificadas y que estarían beneficiando a una empresa determinada para conseguir un tipo de declaraciones que yo creo que rompe el equilibrio de cualquier tipo de negociación, de cualquier tipo de acuerdo racional, porque yo creo que incluso se está yendo más allá de lo que dice la propia ley de reparación, la ley 3737, y además se juega con una ambigüedad. Cuando les conviene dicen yo estoy sometido a la ley y al mismo tiempo dicen me eximo de la ley, ¿no? Entonces juegan en un claroscuro, en una franja intermedia, fruto de ambivalencias, ambigüedades y cosas raras que yo creo que por lo menos deben ser esclarecidas y el ministro tiene la oportunidad el día de mañana de decir las cosas y convencernos. De repente nos convence, nos demuestra que las cifras y las fórmulas son así y son así y aplaudimos todos y salimos de la duda, los que tenemos, ¿no? Esas dudas, ¿no? De lo que se trata es de esclarecer y tener esos datos que cuestionan un aspecto de esa reparación civil. Si bien es cierto, es casi unánime la posición en relación a la reparación civil y a su monto de ser minúsculo, vemos o se ha hecho evidente por parte del gobierno, por parte del ministro Vicente Ceballos, cierta actitud de desesperación. ¿Qué está sucediendo en el gobierno? ¿Está el señor ministro siendo respaldado verdaderamente o es que está habiendo más bien una posición de quitar cuerpo y vemos a quién le cae la responsabilidad de algo que se ha hecho mal? Bueno, yo creo que la insistencia en el Congreso, su actitud y de otros sectores de opinión que insisten en el tema, a pesar que pretende injustamente acusarlos de que esto es parte de obstaculizar el proceso de buscar la verdad, creo que es todo lo contrario. Yo tengo la impresión que el señor Ceballos no puede resistir. Él no puede decir cosas tan generales como que los procuradores hacen sus cosas y él no sabe nada, que por otro lado que él es ciudadano. Sobre todo y porque discrepa. Ejerce el cargo de presidente de la defensa jurídica del Estado. Por eso puede, y eso ya se ha discutido ampliamente, cuál es el papel de la Procuraduría dentro del Estado, dentro del Ministerio de Justicia. Y por otro lado, el procurador cuando se le pregunta le echa la culpa a otras instancias. Y yo, por ejemplo, me pregunto ya en el caso del ministro Ceballos, ¿cómo explica, por ejemplo, que el día jueves 29 de noviembre del año pasado, ¿no?, en una conferencia de prensa a los medios extranjeros, él declaraba alborozado que ya se había terminado el acuerdo por la venta de Chaya con el consentimiento del Ministerio de Justicia, que le iba a permitir que la mitad de la venta, de más de 600 millones deducidas las otras obligaciones que tenía Odebrecht, iba a pasar un monto de 320 millones de dólares. Esa entrevista fue difundida a través del diario Gestión, si no me equivoco. Está en todos los medios. Yo tengo aquí todos los diarios y todos dan cuenta y todos son firmas. El ministro está contento. Y días después del referéndum, que fue el domingo 9 de diciembre del año pasado, exactamente el día 12, cuando se conoce ya los contenidos del acuerdo de colaboración con Odebrecht, desaparece totalmente esta posibilidad. Estos 300 millones se esfuman porque explícitamente se dice en el acuerdo que el fideicomiso ya no va a operar para este acuerdo que se rige por las reglas del propio acuerdo. Se salen de la ley y entonces se cambia una reparación que ya estaba, digamos, casi establecida, repito, de más de 320 millones de dólares, por una que, traducido a dinero presente y en dólares, equivale aproximadamente a 85, 86 millones de dólares. Ese es y peor aún, pagaderas en 15 años, con todas las facilidades del caso. Esa
ese cambio de actitud en un lapso de 11 días, yo creo que el ministro Ceballos tiene que explicarlo de modo muy claro y contundente al país. Y claro, no hay cómo no hacerlo. Resulta grave, y para que lo puedan entender nuestros televidentes, cuando se emite la ley 30737 y esta es reglamentada por el Ejecutivo, la firma es la del presidente Vizcarra, se establece un fideicomiso con el objetivo inicial de que parte de ese dinero pague la reparación civil, deudas de SUNAT, proveedores, acreedores. Y en esas circunstancias el ministro Ceballos habría dado esta declaración. Saludando. Porque esta declaración en todo caso estaría demostrando que el ministro Ceballos miente. Porque aquí, si habla de este tema, es que tiene un contacto directo y un manejo de lo que está sucediendo en la Procuraduría. No solo informa en el sentido de como una cosa ritual, sino dice que casi la satisfacción del gobierno por estar recuperando recursos, y esta venta que había hecho Odebrecht al grupo chino, la mitad del monto iba a ir a pagar estas reparaciones. Esta reparación civil. Entonces, proyectando que esta iba a ser un monto mayor. Y todavía con la verdad que crezca un poco más, como lo dice él en su propia declaración, pero por lo menos más de 300 millones de dólares. Y entonces uno no puede entender cómo, estando él satisfecho y contento, 10 días después, con referéndum al medio, el día 12 de diciembre, para ser exacto, ya se conoce el contenido del acuerdo, lo dice la empresa andina, donde esto se reduce significativamente y, sobre todo, Odebrecht ya se va a llevar la totalidad del monto de la operación. Ya no tiene la obligación de depositar la mitad a favor del Estado, sino ahora el 100% de la venta al grupo chino pasa a las arcas de la empresa brasilera y nada al Estado. Y para un poco hacerles entender de manera más fácil a nuestros televidentes, ¿qué cambia en el tiempo respecto a esta declaración del ministro Ceballos por la venta de Chaclia, proyectando un monto mayor? Es que el 7 de diciembre el Ministerio Público convoca al procurador para que pueda señalar la reparación civil. Pero adicionalmente a la reparación civil, el pago de la primera cuota prevé que sea pagado con la venta de Chaclia, pero le pone ciertas condiciones. Indican que si este proyecto se hubiera vendido bajo el marco de la ley 30737, el procurador podría pedirle el monto total al fideicomiso, cobrar los 80 millones de la primera cuota de los 610 millones que finalmente se pactaron, y que el resto del monto se lo devolvería a la empresa. ¿Y dónde quedarían entonces los pagos de la SUNAT, los proveedores, los acreedores que fueron la razón de ser de esta norma? Ahora que me dice usted, la SUNAT es el otro gran estafado en esta maniobra. Sería bueno llamarlos y preguntar su punto de vista. Porque vea, SUNAT había, cuando se produjo este develamiento de esta conducta delictiva de Odebrecht, y Odebrecht no pagó los impuestos en ese ejercicio, la SUNAT trabó distintas medidas de embargo judicial por un monto hasta de 480 millones de dólares, ¿no?, para asegurar los pagos. Cuando viene esto de Chaclia, se le dice a SUNAT que ya se desestime, porque con este monto, que ya estaba prácticamente, ya estaba aprobado por el Ministerio y faltaba solamente algunos ajustes del Ministerio de Economía, con esto se iba a pagar la deuda tributaria. Y ve usted lo que ha pasado. 10 días después, el 12 de noviembre, mediando apenas 2 semanas, ¿no?, hay un giro radical y la SUNAT ahora no puede cobrar. Y el señor Ramírez, con gran impudicia, ha dicho en Brasil de que se ha conseguido de que Odebrecht, si opera, pagaría estos impuestos, estos tributos que han sido generados limpiamente, que no son objeto de ninguna controversia. Aquí no estamos ante un debate si son válidos o no, son perfectos. ¿Por qué se les perdona? ¿Por qué se les exonera de un pago tributario que son dinero legítimamente ganado por las arcas del Estado? Ese es un segundo perjuicio. Claro. Esas serían las irregularidades que estarían preocupando sobremanera al ministro Ceballos en atención a su declaración y a lo que sucede finalmente en el acuerdo. ¿Qué puede haber sucedido, doctor Delgado, salvando, ¿no?, la buena reputación que tiene el ministro Vicente Ceballos en el Congreso, en su trabajo como congresista? ¿Lo engañaron? ¿Le mintieron? ¿Había otro juego debajo de la mesa que él no pudo conocer de forma tal que emitió esta declaración
en el mes de noviembre. Claro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ¿Pueden haberlo sorprendido? ¿Pueden haberlo engañado? ¿Pueden estar utilizando su imagen y su presencia en el ministerio para poder maquillar esos beneficios extraordinarios a favor de esta empresa? Yo creo que al ministro lo han convencido con esa tesis, que es impactante pero deleznable en su contenido, de que todo sea por conocer la verdad y olvidémonos absoluto del dinero. Pero eso no es consistente, porque, repito, este dinero es un dinero que ya estaba prácticamente ganado. Ese es el punto donde nosotros queremos llegar. Entonces, si el mismo ministro ya tenía un monto para la venta de Chaclia, ya habían acciones por parte del Ministerio de Economía que se proyectaba con ese dinero que podía recuperar en manos de la SUNAT. Se estaba armando el fideicomiso en el Banco de la Nación, ya estaba la cosa en marcha, bien adelantada. Creo que hablar de la revelación, la gran revelación, hay que dejarla a un lado porque esa está garantizada ya que el fiscal les está otorgando una exención de la pena. Pero ¿qué ha pasado con el ministro? ¿Por qué declarar en este sentido y luego en el acuerdo se conozca que se está destinando o prácticamente se está salvando esta venta sacándole la vuelta a la ley 30737? ¿Lo habrían engañado? Porque si lo han engañado, él debería tomar acciones inmediatas porque es claro que lo que ha sucedido el 7 de diciembre va en contra totalmente de aquellas gestiones que oficialmente se venían realizando en el Ministerio de Justicia, en la Procuraduría y en el Ministerio de Economía. Sí, ahí hay una conducta contradictoria y sobre todo que se dé en un breve lapso, o sea, en poquito tiempo. No es que cambió, no. Aquí ha sucedido algo extraño que no terminamos de entender, por eso la interpelación, porque él está saludando el acuerdo de compraventa de Chaclia, ¿no? Dice que eso va a ser beneficioso, ya está saludando el fideicomiso, todavía puede crecer unos 20 millones más, dice expresamente en su declaración, que se puede inclusive quizás ver los videos o los audios correspondientes. Y una semana después de esas declaraciones, un poco más, ¿no? Se conoce un acuerdo que tira por la borda completamente lo que él ha afirmado en su condición de ministro. Él en ese momento, con mayor consecuencia, debió Defensa Jurídica poner su cargo a disposición, renunciar. Porque era una clara quitada de alfombra. Claro. ¿No? ¿Cómo es posible que haya un giro tan radical, tan distinto? Doctor no se Delgado. entiende, y sobre todo en un lapso, repito, tan breve. Hay un aspecto que la ciudadanía debe conocer y es fundamental que todos los ciudadanos estemos enterados de lo que verdaderamente está sucediendo y por qué nuestras autoridades hoy están totalmente nerviosos y desesperados para que no se lleve a cabo esta interpelación. ¿Qué sería mejor para el ministro, estando a que estas declaraciones dadas en noviembre lo complican totalmente? ¿Fue contradicho, fue desacreditado o se hizo todo lo contrario en manos del procurador el día 7 de diciembre que se firme el acuerdo con estas cláusulas, incluyendo Chaclia? ¿Qué sería mejor para él? ¿Renunciar antes de presentarse a la interpelación y salvar su buen nombre, salvar su integridad y tenerse, digamos, excluido de cualquier investigación a futuro que obviamente va a terminar en un ámbito penal? ¿O venir mañana ante el Pleno y no contestar? ¿Qué sería lo mejor para él como un ministro congresista a la vez que tiene todo un prestigio que lamentablemente se está viendo mellado en cada intervención que tiene porque no logran explicar, no logran justificar el mal uso de la ley que aparentemente a ellos les permite hacer todo este tipo de beneficios para el empresario? Claro, si nosotros tuviéramos oportunidad de darle un consejo, ¿no? Y si lo adopta, lo mejor sería tomar distancia y decir, bueno, mi posición original fue la que yo expresé en la conferencia de prensa internacional del jueves 29 de noviembre, punto. De lo que pasó después, a mí no me atañe, yo no sé cómo se ha negociado eso, pero yo tomo distancia. Y la otra es la que probablemente ganada por la inercia y contando con cierta complicidad de medios de comunicación que quieren hacer una polarización falsa en la cual yo creo que no hay que caer, entre los que quieren la verdad, descubrir a los culpables y los que estamos aparentemente peseteando unos dólares más, unos dólares menos. Creo que eso no es el problema. Este acuerdo, si es lo que nosotros estamos pensando, y esto hay que, ¿no? Puede ser un gran escándalo, puede ser un gran fraude. No es un tema de que aquí uno está dejando, porque, como usted alguna vez lo ha dicho, si se trata de darle facilidades a Odebrecht en aras a la verdad, exonerémoslo, dejémosle que no pague un centavo, un sol por la reparación civil. ¿Se da cuenta? Si eso es el asunto, claro, para que declare todo. Y es un planteamiento que se hace porque del acta del 7 de diciembre, de ese acuerdo en el cual fijaron la reparación civil y es sobre lo cual se va a llevar a cabo mañana la interpelación,
vemos que hay un esfuerzo por poner un monto, mínimo sí, pero que en realidad es un pretexto para tener 15 años que tuvieran que pagar, como se dicen, estar en quiebra, como se dicen, estar en aprietos económicos. Prácticamente estamos obligados a permitirles seguir operando para que nos puedan pagar. Claro. Cosa que ya no sucedería en todo caso que les condonen totalmente la deuda finalmente. Porque la consecuencia de sería, manera clara, claro. de manera transparente, sustentando debidamente esa decisión y de forma tal que Odebrecht ya no podrían quedarse, un pretexto para quedarse. Bien usted, esta reparación diminuta de 85 millones de dólares traducidos a valor presente, parece ser una especie de cupo para seguir trabajando, operando en el Perú, siguiendo el erario nacional, siguiendo participando en todas las licitaciones. El otro día en un debate, en una mesa, alguien dijo por ahí quién va a contratar a Odebrecht, pero falso de toda falsedad. Primero porque ya las empresas socias ya están siendo contratadas hoy día en la actualidad. Y segundo, ¿qué impide que una empresa que ha salido totalmente exonerada de responsabilidad, que no tiene ningún obstáculo para poder contratar, gane una licitación? No hay forma legal, ni funcionario alguno podría hacerlo, que bloquee por ser Odebrecht. Entonces, esa posibilidad está cerrada. Claro. Aquí el beneficio no tiene que ver con la reparación, mucha o poca, sino tiene que ver con el tiempo que se le va a permitir a Odebrecht seguir operando. Y después de 15 años, si eso procede, ya eso se vuelve indefinido. Lo que quisiera Odebrecht ahora es que un juez le diga que puede contratar. Claro. Que tenga esa seguridad jurídica de poder hacerlo. Eso es todo. Esa es la gran contraparte de Odebrecht, yo creo, en el fondo. El tema de reparación podría ser más, podría ser menos, yo creo que es irrelevante. El tema es seguir operando en el Perú como si nada hubiera pasado. Esa es la cuestión. 2 puntos finales. La fiscal Marita Barreto, encargada de la investigación de Orellana Rengifo, ha puesto en aprietos al equipo especial. Pues esta fiscal, con menos recursos y con una investigación muchísimo más grande, sí, ¿no?, ha llevado a cabo su investigación y ha presentado una acusación donde pide una reparación millonaria, pide penas muy altas respecto a los implicados, entre ellos Orellana Rengifo, y también ha presentado una gran cantidad de colaboradores eficaces. Yeah. Entonces, doctor Delgado, ¿qué es lo que le permite a un fiscal evadir totalmente la norma? ¿Y qué es lo que le permite a otro fiscal habilitar a los peores corruptos en la historia del Perú? Porque en todo caso, ¿acaso Orellana Rengifo no podría pedir también que le permitan seguir operando con sus empresas? Claro. Que se le pueda, por ejemplo, permitir el pago de una tasa mensual establecida por el Banco Central de Reserva, si es que él se demorara en pagar un mes una cuota de la reparación civil. ¿Eso es correcto? Claro, ¿Eso es acaso este beneficio puesto en el acuerdo el que estaría desesperando al ministro Ceballos en este momento? Porque claro, ¿qué respuesta nos podría dar para satisfacer ese tipo de beneficio? Creo que la comparación es perfecta, los amigos la van a entender, o sea que en la negociación de colaboración del Grupo Orellana se diga, bueno, que siga trabajando la empresa, el estudio jurídico, que es una persona jurídica distinta a la persona, etcétera. Y en consecuencia, lo único que hay que hacer es establecer los montos de reparación, un plazo de pago y se acabó. Eso sería totalmente inmoral, sería totalmente contra la justicia. Pero lo que vemos es que en el acto oficial del Ministerio Público, donde el procurador señala la reparación civil, ellos ponen ciertas cláusulas adicionales y dicen que si la empresa Odebrecht se demorara en pagar alguna cuota, se le empieza a cobrar una tasa diaria, una mora en atención a lo que establezca el Banco Central. Es decir, si se demoraran 100 años en no pagarnos las cuotas, ¿en qué momento podríamos o se podría resolver esa colaboración eficaz? Si le han puesto es una tasa, o sea, no les importaría. ¿Eso es correcto? ¿Eso es permisible para delincuentes? ¿Eso es permisible para corruptos que nos han robado tanto dinero? Esto es una ofensa a la dignidad del país, porque mire usted, Odebrecht no solamente ha coimeado a gente, sino que ha estafado al país. Nos ha vendido proyectos improductivos, innecesarios, que ha significado desviar recursos de para la salud, para la educación, infraestructura real, por obras faraónicas. Aquí a veces nosotros criticamos, nos asombramos de alcaldes que hacen el monumento al choclo, al sombrero, ¿no? Y decimos, qué barbaridad. Y aquí tenemos elefantes blancos gigantescos, como la IRSA del sur, que es improductiva a la fecha, pero seguimos pagando creo hasta el año 30 o un poco más,
un monto que no sale del peaje, porque el peaje sino sale de la caja central del Tesoro Público, del impuesto que pagamos todos los peruanos, desviando recursos. Y por eso ve usted, a lo que fue pactado en 1.800 millones en su origen, va a escalar a los 7.000 seguramente para esas fechas. Eso es lo que no se puede permitir, eso es lo que tiene que cortarse, eso es lo que tiene que, a la luz de toda la culpabilidad, ellos no pueden seguir beneficiándose de esos negocios que siguen lacerando el erario nacional. Otro aspecto de la reparación civil es el hecho que no se está contemplando la recuperación de aquello que se ha ganado ilícitamente. Estamos hablando de la reparación civil y el procurador también, desesperado estos días, ha indicado que ese es un monto que se habría obtenido de del trabajo hecho por la Contraloría. Pero inmediatamente ha salido a elevar su voz el excontralor Alarcón, que fue él el que dio toda la información en la Comisión Lavallato, a decir que la Contraloría no tiene la función de establecer la reparación civil. ¿Qué está sucediendo en este extremo, doctor? Eso que lo han hecho nadie sabe cómo, y esa es la explicación que queremos los peruanos. El señor Ramírez busca echarle la culpa a cualquiera. Primero a la Contraloría, va a decir al MEF, dirá pues será al Ministerio de Transportes, a cualquier otra persona, cuando la responsabilidad es fundamentalmente de él. La ley establece con toda claridad que él es el responsable de esa parte del acuerdo. La otra parte es de los fiscales, correcto, y del juez, pero la parte de los beneficios, de los montos, de la reparación, es una responsabilidad propia y exclusiva, competencia del Ministerio de Justicia a través de sus procuradores especializados. Doctor Delgado, el procurador y las autoridades comprometidas y cuestionadas el día de hoy pretenden escudarse en la ley 30737. Prácticamente los congresistas somos los culpables de los beneficios extraordinarios que atentan contra aquel deber que tiene todo funcionario público de proteger los intereses del Estado. Así lo establece la Constitución. Pero como usted ha dicho, pese a que la ley establece como un incentivo para la colaboración eficaz que se le pueda al colaborador reducir o eximir de la ley, se está pretendiendo engañar a la población indicando de que hay una eximencia, pero que a la vez es una reducción. Cuando la ley establece y dice reducir, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir cuando dice eximir? ¿Acaso reducir no debería haber sido el aspecto en el que se invocara en esta acta del 7 de diciembre para poder decir ciertos artículos se utilizan, otros no? ¿Qué es eximir? ¿Acaso eximir no quiere decir apartarse por completo de la ley? No, por eso pues, esto es bien gracioso, porque en unas respuestas que se van a seguramente ventilar mañana, dicen, no estamos obligados a hacer lo que la ley 30737 nos oiga. Estamos maniatados. Que ese mecanismo es totalmente distinto a lo que dice el Código Civil, ¿no? Y en otros momentos se eximen. Entonces no queda claro, ve usted, en ese salto en que estoy obligado y al mismo tiempo me estoy eximiendo, he ahí la trampa, el razonamiento lógico perverso, el sofisma de toda esta gente para engañar y hacer pasar como válido, como legítimo, a lo que ya empieza a oler mal y empieza a transformarse en algo corrupto, creo yo. Eso es el tema. Y vea usted, la preocupación por el acta es que algunas personas creemos que ahí hay un acto de corrupción, y si Odebrecht ha corrompido a medio mundo durante tanto tiempo, yo no tendría por qué dudar, ¿no?, de que este acuerdo que lo favorece al 100% y los beneficios son muy magros en contraposición, ese acuerdo leonino en contra del Estado y que lo beneficia a favor, tiene también raíces y fundamentos corruptos. Doctor Delgado, ¿existe sospecha de que ha habido corrupción en la firma de este acuerdo? Yo creo que sí, ese es el tema. Muchas preguntas sin respuesta y muchos profesionales que deben ser convocados y muchas autoridades, el MEF, la Contraloría, el Ministerio de Justicia, SUNAT, deben venir a responder. ¿Acaso no debería crearse una comisión investigadora para saber qué es lo que ha sucedido y que vengan estos funcionarios a responder si son ellos los que han puesto estos insumos para que se pueda establecer de esta manera este acuerdo? ¿Ya sería oportuno de que se pueda crear para saber qué es lo que pasó con la aplicación de la ley? Sí, yo creo que eso es fundamental. Y ve usted, eso va a pasar más tarde que temprano, porque hoy día el gobierno puede todavía maniobrar y puede un poco
generar una opinión pública y cierta prensa decir que esto es una forma de sabotear. Ahora están poniéndose de víctimas, dice que estas preguntas, esta preocupación es una forma de sabotear y favorecer a los corruptos. Yo no sé, a mí me hubiera gustado que las declaraciones que ellos han recabado este mes en Brasil y las que va a hacer en abril el señor Barata, bueno, de resultados mayores, y yo hubiera aplaudido, porque nadie tiene ningún interés particular de proteger a nadie. A mí me preocupa la otra parte, que contra el malos resultados, aquí se esté dando ahora ventajas que no ha tenido en ningún país del mundo. Eso es lo que yo creo que tenemos que Esperemos preocuparnos. que el ministro Vicente Ceballos, que seguro ha visto esta entrevista, se sirva a contestar estas preguntas. Ojalá que sí, claro. Agradecemos por su el bien del presencia. país, por el bien de él también. Así porque es. vea usted, no crea que con una fórmula así criolla, yo no sabía nada, son autónomos los procuradores, ellos son los que han hecho, yo no sé nada, se va a salvar. Eso lo va a perseguir después. Y cuando cambie este gobierno, porque va a cambiar el gobierno, el nuevo gobierno tendrá que investigar este escándalo porque va a ser de proporción, va a ser de campeonato, cuando se tenga más información de cómo se han configurado estas cláusulas, estos acuerdos totalmente leoninos, lesivos para el interés nacional, ¿no? Le agradecemos sus aportes. Gracias. Creo que la más beneficiada es la ciudadanía. Sí, Muchísimas nada más. gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Hemos llegado al final de esta edición. Esperamos tus denuncias al correo que aparece en pantallas. Gracias por acompañarnos. Sin Corrupción llegará hasta donde esté.